Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Amaliometría. ¿Cómo están, señores? Bueno, en este vídeo quiero básicamente divagar un poco. Quiero básicamente explicar si merece la pena o no, bajo mi punto de vista, mi opinión, estudiar un bootcamp. Si hay mejores opciones, un máster tal vez, o si por el contrario tal vez es más interesante intentar aprender por uno mismo, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de estas cosas. Bueno, punto primero de la lista, ¿vale? Me he hecho una lista un poco de bullet points que quiero comentar un poco a la hora de decidir si efectivamente me voy a meter en un bootcamp, hay otras opciones y demás, ¿vale? Entonces, la primera es tal vez saber un poco qué quiero. ¿Qué quiero? ¿Máster, bootcamp o nada? Intentar aprender por mí mismo programación, ciencia de datos, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre un bootcamp y un máster? Bueno, yo creo que la diferencia, aunque hoy en día al final como hay muchas escuelas privadas, dependerá mucho. Dependerá mucho. Pero bueno, lo normal es que los másteres sean como una enseñanza un poquito más teórica, un poquito más reglada. Y los bootcamps son tal vez más prácticos, más enfocados directamente al trabajo, mucho más intensivos. Un máster lo normal es que dure a lo mejor un año, un bootcamp tal vez 3 meses, más o menos, dependerá, ¿no? Del bootcamp. Entonces, es interesante ver un poco esa diferencia también en nosotros mismos de decir, bueno, a lo mejor me corre mucha prisa, lo quiero hacer pronto, en 3 meses, pues me meto a un bootcamp y luego a lo mejor tardo 2, 3 meses en encontrar trabajo, en medio año puede ser que esté trabajando, ¿no? Hay muchas más variables en las que ahora entraré, como por ejemplo el background que uno tenga, carrera y experiencia previa, ¿no? Pero bueno, ese puede ser un camino a seguir interesante. A lo mejor, pues, si queremos algo un poco más consolidado, etcétera, no tenemos tanta prisa, un máster es interesante. También cabe decir que pocos bootcamps que yo sepa ofrecen prácticas en empresa. Tal vez algunos másteres sí. Entonces, yo valoraría eso, sobre todo buscar prácticas, experiencia laboral. Al final, si un máster nos ofrece eso, pues tal vez sea más interesante eso, ¿vale? Aunque cabe destacar que, bueno, pues dependerá mucho de la casuística de cada persona, ¿vale? Entonces, ese por un lado. Segundo punto, ¿vale? Me gustaría entrar al background, a nuestros conocimientos previos, estudios previos, experiencia, ¿vale? Esto básicamente es, pues qué sé yo, para la inmensa mayoría de la gente es el 80%, ¿vale? Va a importar muchísimo, muchísimo. Es decir, si al final venimos de una carrera como matemáticas, como estadística, como ingeniería, en cuanto nos hagamos un bootcamp y un máster, yo creo que será bastante fácil encontrar trabajo. Ahora, si venimos de una carrera de letras, no lo sé, a lo mejor de ciencias de la salud, etcétera, cosas que no estén muy relacionadas, pues nos va a costar mucho más y nos vamos a tener que dedicar y aplicar muchísimo más. Entonces, el background es muy importante, ¿vale? Sobre todo luego también en la búsqueda de empleo, intentar hilar un poco nuestra experiencia y nuestros conocimientos con al final el puesto que queremos lograr. Por ejemplo, yo que sé, si tenemos un background de ingeniería química, no lo sé, pues podemos complementar eso con tal vez estudios en programación y en data e intentar trabajar en una empresa química en ese ámbito, ¿no? En el sector de data de esa empresa. Eso estaría bastante interesante, ¿no? Como ejemplo. Entonces, el background súper importante y eso hay que tenerlo en cuenta también de cara a un poco las expectativas que uno tiene de inserción laboral, porque obviamente pues no va a costar lo mismo, ¿no? El que tiene una ingeniería que el que estudió, pues no lo sé, el que era a lo mejor psicólogo. Obviamente va a ser diferente el camino a seguir, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. También un poco de cara a la motivación, ¿no? De si realmente necesito estudiar un bootcamp o un máster o a lo mejor tal vez con lo que ya tengo, si realmente he hecho currículums y demás, puedo encontrar trabajo de ello. O a lo mejor simplemente con complementarlo un poco, aprendiendo por mi cuenta, puedo complementarlo un poco. Porque claro, hoy en día al final hay tantísimos recursos gratuitos, hay tantas, no sé, ChatGPT, Grok, el DeepSeek, cualquiera de estas nos puede ayudar a aprender por nuestra cuenta cualquier tecnología. Entonces al final
ese camino es interesante también porque tenemos un profesor ya que nos puede ir enseñando, aunque obviamente, pues bueno, tal vez no es lo mismo como alguien experimentado que haya o esté todavía en la industria, ¿no? Es un poquito diferente, ¿vale? Bueno, siguiente punto, me gustaría hablar de cositas que tenemos que fijarnos, ¿vale? En un bootcamp. Como por ejemplo la reputación y la calidad del bootcamp. Aunque eso, pues bueno, ya sabemos que tampoco es muy fiable, ¿vale? Me gustaría, pues eso, decir que ojo con eso porque hay bootcamps que van a tener muy buenas reseñas porque al final alguien que ha estudiado en bootcamp no quiere que eh, obviamente tenga mala reputación porque va a estar en su currículum y porque al final es lo que me va a ayudar a encontrar trabajo el día de mañana. Entonces, muy difícil que la gente ponga malas reseñas. Sin embargo, muchos bootcamps, me consta por gente conocida e incluso un poco por mi experiencia, no son muy allá, la verdad, porque seamos sinceros, entraré un poco más a fondo en una conclusión barra opinión personal final en la que están muy subidos a la parra. O sea, por favor, carísimo, carísimo. Están carísimos. Miles de euros por una formación de muy pocas horas. Habrá que ver también eso, aspecto importante, cuántas horas nos ofrece el bootcamp. No solo ver las semanas o los meses que dura. Pero vamos, que es que hay bootcamps que a lo mejor pues, te piden 8.000 9.000 euros por unas pocas semanas, 2 meses, 2 meses, con pocas horas. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Un poco la calidad de reputación, echarle un ojo, intentar preguntar a gente que lo haya estudiado y demás, contrastar opiniones sobre todo y comparar, hay que comparar a saco, ¿vale? Bueno, siguiente punto, por no enrollarme demasiado, ¿vale? La disyuntiva de presencial, híbrido, online, ¿vale? Pues ahí ya yo creo que tampoco eso es muy condicionante, depende de la persona, ¿vale? Yo, en mi experiencia, lo hice presencial, ¿vale? Entonces, la verdad que yo lo recomendaría si puede ser presencial, aunque nos pille muy lejos, porque obviamente uno se implica mucho más. Las horas que estás ahí estás a saco, porque al final te cuesta un dinero, obviamente. Entonces, yo lo recomendaría presencial. Ahora, si vivimos en un pueblo perdido por ahí de la mano de Dios, pues no vamos a hacer 2 horas o a lo mejor es inviable, ¿no? Nosotros estamos, yo qué sé, en Zamora y el bootcamp que queremos, vamos, la mayoría suelen estar en Madrid, en Barcelona, algunos en Andalucía o País Vasco, entonces a lo mejor se nos complica y es imposible. Entonces, pues bueno, online tampoco es mala opción. Lo que pasa es que yo personalmente lo veo un poco tirar el dinero, ¿no? Gastarnos, yo qué sé, 5.000, 6.000, 8.000, 10.000 euros en una formación online que al final, seamos sinceros, le falta amiga. Luego también, de lo más positivo, ya por hilarlo con eso, de lo más positivo que tiene un bootcamp es el networking, al fin y al cabo, conocer gente, compañeros, exalumnos en persona, etcétera, no tiene nada que ver con las sesiones que podamos hacer una videollamada y que metan a gente de otras ediciones, exalumnos y demás, o incluso de empresas, no tiene nada que ver, es mucho más difícil conectar, hacer amigos, es mucho más difícil que nos puedan dar bueno, pues sí, insights de la experiencia que tienen, encontrando trabajo, ya dentro del trabajo, etcétera. Esa información es muy, muy, muy valiosa para no cometer los mismos errores. Entonces, yo recomendaría presencial si se puede, ¿vale? Siguiente punto, ¿vale? El coste. Obviamente, tiene que estar en un rango que nos lo podamos permitir y yo personalmente no recomendaría bootcamps que superen no sé, 5.000, 6.000 euros máximo, máximo. Yo no pagaría más de ese dinero y ya me parece muchísimo dinero. O sea, me parece ya una cifra desorbitada, la verdad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo hoy en día hay tantísimas herramientas. Tenemos Free Code Camp en YouTube, tenemos muchísimos blogs, tenemos inteligencias artificiales que nos pueden ayudar. Hay muchísimos recursos, cheat sheets, hay de todo, guías. En Internet es una locura. Lo único que falta un poco es la dedicación, que al final es un poco por eso por lo que todos nos metemos en un bootcamp, en un máster, etcétera, y aparte por el título, ¿no? Por la certificación. Aunque bueno, la certificación de un bootcamp no vale mucho, la de un máster, pues a lo mejor, aun siendo de data science, un poco de lo mismo, o de inteligencia artificial, sí que es verdad que a lo mejor un máster queda mejor, ¿no? Queda mejor. Aunque, no sé, dependerá del máster y del bootcamp, pero tal vez un bootcamp, un buen bootcamp nos haga estar más preparados, ¿vale?
para el trabajo, para el día a día. Entonces el coste, tenerlo en cuenta, obviamente yo no pagaría precios desorbitados, ni se me ocurriría ni loco, me buscaría otras rutas, así que por favor haced eso, ¿vale? Luego, dedicación importante, ¿vale? Siguiente punto, dedicación. Al final, si uno va a pagar ese dinero, se tiene que poner las pilas, pero vamos, o sea, a saco, como si no hubiera mañana. Entonces, yo aquí, ¿qué recomendaría? Yo recomendaría, antes de empezar un máster o un bootcamp, cualquier formación de este tipo, hacernos algún curso de Udemy, ¿vale? Empezar a programar. Tener ciertas bases de estadística y bases de inteligencia artificial, como procesan los modelos, las entradas, qué nos devuelve, qué sucede ahí entre medias, ¿no? Un poco ideas generales para no estar tan perdidos y estar más sueltos. Sobre todo programar. Programar es lo más, es fundamental, lo más básico, diría. Así que para que no se nos haga muy cuesta arriba, yo recomendaría 100% mucha dedicación, sobre todo antes de empezar el bootcamp y luego durante a saco paco, ¿vale? Luego también cabe decir, esa segunda, bueno, esa tercera final etapa de ya una vez a cabo, ¿vale? Y ya empieza la búsqueda de empleo. Ahí es donde realmente necesitamos cuchillo entre los dientes y a saco, ¿vale? A muerte. Necesitamos hacer gran portfolio, necesitamos hacer proyectos, necesitamos tener grandes conocimientos. Todas esas cosas al fin y al cabo van a contar, ¿vale? Así que mucha dedicación, mucha dedicación. Obviamente lo que decíamos antes, ¿no? Si uno tiene un background de, pues, de matemáticas, probablemente, aparte de que le será más sencillo el curso en sí y demás, obviamente también va a ser más sencilla la búsqueda de empleo, ¿vale? Y ahí encontrar uno. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Que si no tenemos esa experiencia y demás, esos estudios, pues que vamos a tener que trabajar el doble de duro. Y es así. Pero bueno, si de verdad lo queremos, si de verdad nos gusta, como es el caso, pues para adelante, a por ello. A echarle horas, no hay más. Hay que echarle horas, no hay que ser un lince. ¿Vale? Siguiente punto, y es prácticas, ¿vale? Un poco ya lo hemos mencionado antes, pero básicamente eso. Si podemos encontrar un bootcamp o un máster con prácticas, yo las cogería. Ahora, ahí entra un poco también, oye, ¿me merece la pena prácticas si es un poco más caro? Pues habrá que ver cuánto más caro, ¿no? Pero bueno, yo sobre todo buscaría un máster o un bootcamp o algo similar de inteligencia artificial de data que tenga prácticas, ¿vale? Eso es un plus, eso es así. Si puede ser, para adelante, ¿vale? Luego, siguiente punto, bueno, un poquito ya los contenidos, ¿no? Lenguaje y tecnologías que aparecen en el bootcamp. Luego aquí, claro, hay que tener ojo, ¿no? Porque hay muchas veces que en los contenidos aparecen unas cosas que luego no se dan, ¿vale? Entonces, hablar con ellos, cerciorarnos muy bien, comparar muy bien los contenidos, hacer, sobre todo, importante, una investigación previa de las herramientas más básicas, cosas que se necesitan en la industria. O sea, cosas que están ahora mismo petándolo en la industria, que se usan, ¿vale? No sé. Obviamente la nube, si el bootcamp no da nada de la nube, pues yo me preocuparía mucho, la verdad. Aunque también hay que decir que al fin y al cabo es poco tiempo, entonces si quieren dar, pues no lo sé, programación, si quieren dar modelos de aprendizaje automático, de machine learning con scikit-learn y demás, si quieren dar un poquito de TensorFlow y PyTorch, redes neuronales y tal, y luego hacer a lo mejor algún proyecto, ¿no? Un TFM o un proyecto de final de bootcamp, pues no van a tener mucho tiempo, pero yo creo que fundamental la nube, herramientas importantes como Spark, ¿vale? Para el flujo distribuido de grandes volúmenes de datos, fundamental, no sé, cosas así que al fin y al cabo se usan mucho, ¿vale? Hay que fijarse en cosas que estén obsoletas en los contenidos, ¿vale? Eso también nos puede ayudar a decidir una buena opción. Esto mucho ojo porque luego pasa que al final los profesores de muchos bootcamps o de másteres y tal llevan años fuera de la industria y lo que se usaba en el 2019 antes de la pandemia obviamente ya no se usa. Entonces, mucho ojo con eso, ¿vale? Luego, algunos consejos antes de entrar a una valoración y opinión personal final, ¿vale? Pues antes de empezar, sobre todo, un poco lo que he dicho antes, hacer cursos, aprender cositas de estadística, aprender a programar, cosas fundamentales, ¿vale? Esto es muy importante, si no, vamos a ir muy a matacaballo.
no vamos a afianzar conceptos y no vamos a profundizar de manera extra. Así que esto importante, lo recalco, ¿vale? Luego, muchos bootcamps no te dan te dicen, bueno, sí, te vamos a apoyar y ayudar a la búsqueda de empleo y tal, y no sé qué, y no sé cuánto, y te lo pintan como muy sencillo, ¿vale? Pero ya te lo digo yo que va a depender 100% de ti. La ayuda que te van a dar es ínfima, es nada. O sea, básicamente te van a dar consejos de cómo hacer un poquito un currículum, te van a pasar a lo mejor algún ejemplo, pero no sirve para nada. No sirve para nada. O sea, a lo mejor te dicen, no, esta foto quítala, no sé qué, no sé cuánto, un poco de cosas de estilos y tal, pero no sirve para nada, ¿vale? Hablando de currículum, mini consejo, opinión personal, ¿eh? Yo creo que funciona más. Hay que olvidarse de estos currículums con 2 columnas, eso es una mierda, ¿vale? En los que te ponen un poco de... a lo mejor te vienen ahí un porcentaje o no sé qué, o algunas soft skills y cosas así. Hombre, si no tenemos experiencia ni nada que rellenar, pues lo ponemos, ¿vale? Pero yo no lo recomendaría mucho, ¿vale? Nos va a costar bastante encontrar trabajo con eso. Si puede ser mejor, líneas, líneas a saco, ¿vale? Que haya texto, que haya experiencia, que haya proyectos, un buen portfolio, ¿vale? Y menos paja, menos soft skills, mencionar, yo qué sé, SQL, no sé qué, Azure, por mencionar, ¿vale? Al final tiene que estar eso presente. Al final lo que le interesa a los reclutadores y demás es la experiencia. Entonces, si podemos ponerlo y hilarlo, mejor. Perdón por el corte, ¿vale? Me encantaría recalcar también como otro consejo muy importante que ya he mencionado, sobre todo hacer proyectos para el portfolio, ¿vale? Intentar contactar gente y ganar de alguna manera experiencia, aunque sea gratis, ¿vale? Y eso nos va a ayudar mucho a encontrar empleo, ¿vale? Fundamental. Luego, ya como conclusión y valoración personal un poco, ¿vale? De los bootcamps. En mi opinión, pues la verdad que considero que la inmensa mayoría de gente no necesita hacer un bootcamp o un máster, ¿vale? Yo creo que la inmensa mayoría, también por experiencia, mucha gente de la que lo ha hecho ya se ha dejado muchísimo dinero, no ha encontrado trabajo, ha terminado desistiendo y hoy en día se dedican a otra cosa. Entonces hay que valorar mucho si hacer esta inversión o no, ¿vale? Nadie te va a ayudar y hoy en día es mucho más difícil que antaño, ¿vale? Porque al final en data sí que hay a lo mejor bastante empleo y demás, pero bootcamps de desarrollo web y demás, por ejemplo, muy poco, muy poco. Gente que hacía este bootcamp a la par que yo, muy pocos han encontrado trabajo y es muy difícil hoy en día. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente, ¿vale? Yo, opinión personal, la inmensa mayoría creo que son bastante timo, una estafa, y yo creo que ya sus días están contados, la verdad. Al final tienen precios desorbitados, muy desorbitados, y lo que te llevas en retorno es prácticamente a veces nada. Luego también cabe decir que depende un poco del tipo de persona que lo vaya a hacer, ¿vale? Obviamente la dificultad no es la misma para alguien de 40 o 50 años que no esté muy puesto en el mundo de la tecnología, le va a costar muchísimo más. Entonces yo me lo pensaría mucho, ¿vale? Entonces como conclusión final, si tu perfil encaja en todas esas, bueno, tiene todos esos factores, ¿no? Y crees que es una buena oportunidad, hazlo, pero bueno, yo te doy toda esa otra cara de la moneda un poco y todo eso de lo que uno se tiene que cuidar mucho, errores, consejos y demás, cosas que uno tiene que tener en mente, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo de Amaliometría, con más consejos, noticias, programación, data, proyectos. Así que nada, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Chao, chao.